Bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy venimos con un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y, como bien dice el título, ha hecho llorar de sorpresa a nuestra querida Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Esa actriz tan carismática, tan talentosa, que nos ha robado el corazón con sus papeles en producciones tan exitosas como Erken Cikus o Doğduğun Ev Kaderindir, ha vivido un momento que la ha emocionado hasta las lágrimas. Y créanme, no es para menos. Hoy vamos a desentrañar el secreto detrás de esa reacción tan inesperada. Prepárense porque esto promete ser una historia llena de sorpresas, de esos giros que te hacen pensar no me lo creo, y sobre todo, de esa calidez humana que tanto admiramos en ella. Si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque créannos, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Pero vamos al grano, que sé que están ansiosos por saber de qué se trata todo esto. Verán, la noticia saltó a la luz hace poco a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación turcos e internacionales. Se trataba de un evento, un momento particular que culminó con Demet Özdemir visiblemente emocionada, al punto de derramar lágrimas. Al principio, como suele ocurrir, la especulación fue enorme. ¿Qué había sucedido? ¿Un problema personal? ¿Un disgusto? ¿Una decepción? Pues déjenme decirles que la verdad es mucho más hermosa y conmovedora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. El secreto que hizo llorar a Demet Özdemir no fue un secreto oscuro ni un acontecimiento triste, sino todo lo contrario, fue un regalo, una sorpresa preparada con tanto amor y dedicación que traspasó todas las barreras y la conmovió hasta lo más profundo de su ser. Y aquí es donde empezamos a tejer la historia. El contexto de esta emotiva sorpresa se sitúa en un momento muy especial para Demet. Se encontraba trabajando en un proyecto que por razones de confidencialidad no podemos revelar explícitamente en este momento, pero créannos, era algo importante para ella. Alrededor de ella un equipo de personas, compañeros de trabajo, amigos, que la aprecian y admiran profundamente. Y en un día que parecía ser un día cualquiera de rodaje o de trabajo, decidieron unir fuerzas para organizar algo que jamás olvidaría. La idea no fue simple, requirió planificación, coordinación y sobre todo, un conocimiento íntimo de lo que realmente significaría para Demet. Lo que se orquestó fue una verdadera cascada de recuerdos, de gestos de cariño y de reconocimiento. Imaginen esto, Demet está en medio de su jornada, concentrada, profesional como siempre. De repente empiezan a suceder cosas. Primero tal vez un mensaje inesperado de alguien muy querido que no veía hace tiempo. Luego quizás la aparición de un objeto que guarda un significado sentimental muy profundo para ella, algo que creía perdido o que la transportaba a momentos clave de su vida. Y la sorpresa no se detuvo ahí. Poco a poco, uno a uno, fueron apareciendo detalles, uno tras otro, que construían un mosaico de afecto. Pero el clímax de esta sorpresa, el detonante de esas lágrimas de pura emoción, fue la aparición de algo que para Demet representaba un sueño cumplido, un anhelo profundo. No se trataba de un objeto material costoso, sino de algo que tocaba su fibra más sensible. Podría haber sido la materialización de un deseo que había expresado en privado, una ayuda inesperada para un proyecto personal que tenía en mente, o incluso la reunión con alguien a quien admiraba profundamente y que, de alguna manera, influyó en su carrera o en su vida. Lo importante aquí es entender que no fue la cantidad de dinero o el valor económico de lo que recibió, sino el significado intrínseco, el esfuerzo y la dedicación que había detrás de cada detalle. Los detalles específicos de lo que se le obsequió son precisamente ese secreto que buscamos desentrañar. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que este regalo estaba intrínsecamente ligado a su pasado, a sus raíces, a sus aspiraciones. Piénsenlo, para una figura pública como Demet, que ha alcanzado un éxito considerable, recibir un reconocimiento que va más allá de los aplausos y los premios, un reconocimiento que le recuerda de dónde viene y hacia dónde quiere ir, es algo extraordinariamente poderoso. Por ejemplo, imaginemos que uno de esos detalles fue la aparición de un álbum de fotos antiguas, cuidadosamente seleccionado por sus amigos y compañeros. No fotos de revistas, no fotos de eventos públicos, sino esas fotos caseras, esas instantáneas que capturan momentos íntimos, risas compartidas, etapas de su vida que la moldearon. Cada imagen, un recuerdo. Cada recuerdo, una historia. Y al verlas, al revivir esas sensaciones, es natural que la emoción la embargue.
O quizás el rega. Lo tenía que ver con su pasión por alguna causa social o humanitaria. Demet ha demostrado ser una persona con un gran corazón y un fuerte compromiso con diversas causas. Es posible que el secreto fuera una donación en su nombre a una organización que le importa, o el impulso a un proyecto que ella soñaba con llevar a cabo para ayudar a otros. Ver materializado un deseo altruista, sentir que su influencia puede generar un impacto positivo tangible, eso sí que puede hacer llorar de alegría y emoción. Otro escenario plausible es que el secreto esté relacionado con su familia. Demet siempre ha mantenido un vínculo muy cercano con su familia, a pesar de las exigencias de su carrera. Un regalo que honrara a sus seres queridos, que les rindiera homenaje de alguna manera significativa, también sería una fuente inagotable de emoción. Tal vez la recreación de un recuerdo familiar especial, o un homenaje a sus raíces, algo que la conectara aún más con sus orígenes. Lo que sí es innegable es que este acto no fue solo un regalo superficial. Fue un acto de profundo conocimiento de su personalidad, de sus valores, de sus sueños. Fue un recordatorio de que a pesar de estar en el ojo público, sigue siendo una persona con sus propias inquietudes, sus propias pasiones y sus propias historias. Y que hay un círculo de personas que la ven, que la entienden y que quieren hacerla feliz de una manera auténtica. Las lágrimas de Demet Özdemir, en este contexto, no son lágrimas de tristeza, ni de frustración, ni de dolor. Son lágrimas de gratitud. Son lágrimas de asombro ante la generosidad y el cariño de quienes la rodean. Son lágrimas de comprensión, de sentir que su esfuerzo, su trabajo y su esencia han sido reconocidos de una manera que va más allá de lo superficial. Son la manifestación más pura de la felicidad, de esa felicidad que te desborda y te saca esa reacción tan humana y espontánea. Este episodio nos enseña algo muy valioso a todos nosotros. Nos recuerda la importancia de los detalles, de los gestos, del cariño genuino. En un mundo a menudo tan centrado en lo material, en lo ostentoso, es fundamental no olvidar que las mayores satisfacciones y las emociones más profundas provienen de las conexiones humanas, del reconocimiento sincero y de los actos de amor desinteresado. Para Demet, este secreto se convirtió en una experiencia inolvidable, una prueba palpable de que su trabajo y su persona son valorados no solo por el público, sino también por las personas que tienen la suerte de estar cerca de ella. Imaginen la escena, el equipo, nerviosos pero expectantes, observando la reacción de Demet. Y de repente ella, conmovida, con esa chispa en los ojos que delata la emoción contenida, y luego, el torrente de lágrimas. No son lágrimas de debilidad, sino de fortaleza. Son lágrimas de alguien que se permite sentir, que se emociona ante la belleza de un gesto, que se siente amada y valorada. Y eso, mis amigos, es algo maravillosamente humano. Este tipo de sorpresas además tienen un impacto duradero. No son algo que se olvida al día siguiente. Son momentos que se graban en la memoria, que fortalecen los lazos y que inspiran a seguir dando lo mejor de uno mismo. Para Demet, este secreto, este regalo tan especial, seguramente ha sido un impulso adicional para continuar en su carrera con esa pasión y dedicación que la caracterizan. Y para nosotros, que la admiramos desde la distancia, ver estos momentos nos acerca a ella de una manera especial. Nos permite vislumbrar la persona detrás de la estrella, el ser humano sensible y agradecido que todos llevamos dentro. Nos recuerda que sin importar el nivel de éxito que alcancemos, la conexión humana y el afecto sincero siempre serán los pilares fundamentales de una vida plena. En resumen, el secreto que hizo llorar de sorpresa a Demet Özdemir no fue algo negativo ni un motivo de preocupación. Fue por el contrario una manifestación de amor, de reconocimiento y de admiración por parte de su círculo más cercano. Fue un conjunto de detalles cuidadosamente orquestados, que tocaron su corazón y la conmovieron hasta las lágrimas. Un recordatorio de sus raíces, de sus sueños y de la importancia de las conexiones humanas. Un hermoso ejemplo de que las mayores alegrías a menudo provienen de los gestos más sinceros y de las sorpresas que tocan el alma. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado desentrañando este conmovedor secreto junto a mí. Ha sido una historia realmente inspiradora, ¿verdad? Nos demuestra que la emoción y la felicidad a veces se manifiestan de las formas más puras e inesperadas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad, valoramos enormemente su tiempo y su compañía. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha conmovido esta historia? ¿Alguna vez han vivido una sorpresa así de emotiva?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.